Women prowls around the streets all hours of the night, just like an animal. All the painters and writers, they're not criminals. Well, because they haven't been caught yet. Gloria es tuya, humilde alabanza, de verdad. De verdad que esta noche siento algo especial en mi corazón y Dios sabe cómo estoy por dentro. Todo el mundo conocemos la historia de Caín, que Caín es el principal actor en el capítulo 4 de Génesis. Y en el capítulo 4 de Génesis podemos ver el carácter y la conducta que se revela en 4 puntos diferentes de ese hombre. Pero también había el primer adorador. El que tenga una Biblia, que coja Génesis capítulo 4 y vamos a leer por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de versículo 1 a 5. Y la palabra de Dios dice así: el hombre se unió a su mujer, a Eva, y ella concibió y dio luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor los mejores de su rebaño, es decir, los primogénitos de su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a sus ofrendas, pero no miró a Caín así, ni a sus ofrendas tampoco. Por eso Caín se enfadó, se enojó y estaba muy enfadado. Todo el mundo conocemos esa historia, hermanito mío, pero cuando nació Caín, Eva dijo que ha engendrado un varón del Señor. Quizá ella pensó a la simiente prometida. De ser así, tuvo una amarga desilusión, porque Abel significa vanidad. Abel significa vanidad. Cuando ella pensó que tenía la simiente prometida en Caín, cuyo nombre significa posesión, Caín significa posesión, ella se absorbió tanto con él que con el otro hijo, porque era vanidad para ella. Pero fíjase que cada hijo tenía un llamamiento. Cada hijo tenía un llamamiento a la voluntad del Dios. Para todo es que cada uno tenga algo que hacer en este mundo. Los padres deben de criar a sus hijos para trabajar, porque es el deber que está en la Biblia. Y tenemos que enseñarles a los hijos también a trabajar y hacer sus deberes por medio de la palabra de Dios, porque es un llamamiento, decía el buen Señor. Pero Dios sea con ellos como está con nosotros. De muy pequeño tenemos que aprender a los niños a tener una relación con nuestro Señor. Podemos suponer que después de la caída del hombre, Dios mandó a Adán que derramara la sangre de animales y de inocentes, y una vez muerto quemara la parte de todo el cuerpo con fuego, y así fueron prefigurados el castigo que merecían los pecadores. Esto es la muerte del cuerpo, pero
y la ira de Dios, de la cual el fuego es un emblema bien conocido. Además, hermano mío, los sufrimientos de Cristo no es un invento nuevo, no. Fue desde el comienzo, es buen camino antiguo, porque el libro de Jeremías, capítulo 16, habla de esto. Habla de las ofrendas de Caín y de Abel que fueron diferentes. Y Caín se demostró muy orgulloso y tenía un corazón incrédulo. Como todo mundo lo sabemos, hermanos míos, el orgullo no va hasta el cielo. Dios no busca personas orgullosas, sino que busca personas humildes de corazón. Dios no busca personas incrédulos, sino personas que creen en su palabra y que vivan en obediencia. Y esa es la consecuencia, que su ofrenda fueron rechazados. Por eso su ofrenda fue rechazada. Porque Abel llegó en calidad de pecador, Caín no. Caín demostró orgullo e incredulidad en su corazón. Y por eso que Dios rechazó. Porque no la ofrenda que Dios está mirando, el corazón de Caín. Y conforme a Abel llegó él en calidad de pecador. Eso nos hace recordar, hermano y conmigo, como todo el mundo lo sabéis, nos hace recordar el hombre fariseo que está en el templo y el publicano que se pega en el pecho. Eso nos hace recordar los dos hombres, el otro en pie, con orgullo: Señor, yo no soy como aquel hombre, yo no soy así, yo ayuno, yo doy el diezmo, yo esto, yo lo otro, y yo esto, y papá pin, y papá pan. Están adorando de labio, pero no de corazón. Y el otro postrado en tierra, llorándoles a Dios, pegando por panza en el pecho: Señor, soy pecador, no ve que él merezco nada, soy pecador. Él reconocía que no hacía nada de bien, que su corazón era malo, que su pensamiento era malo, y todo lo que hacía era pecado y pecado y pecado. Pero a Dios le agradó, porque él confesó que esto era lo que había. Pero déjame decirte algo en esta tarde: Dios no busca a la persona que se golpee y que diga: yo no soy como este, yo no soy como el otro. No. Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Yo lo creo, Padre del cielo. No sé cómo falta, Padre, pedirte, pero sé algo, que tú ves los corazones que están con necesitados, los corazones que están ahora pidiendo. Señor, tú eres el Dios que rechazó la ofrenda de Abel, pero la de Caín, pero tú la de Abel la cogió en calidad de pecador. Dios quiere que confesamos, Dios quiere que veremos. Ahora, Padre, yo quiero que tú entiendas algo en el nombre de Jesús. Padre, lo sé, Dios mío, Padre, lo creo por la fe. Padre, lo creo por la fe, que tú tienes el poder, tú tienes el reaño, Señor, para trabajar, para actuar y para hacer, Señor, lo que tú tienes que hacer. Porque yo lo creo, Padre del cielo, que tú tienes el poder, tú tienes el reaño, Padre, porque no hay nadie como ti, no hay nadie que pueda alcanzar como tú, porque tú eres Jehová, el Dios del universo, el Dios que todo lo sabe. Y te pido, Dios mío, que en esta tarde nos ayude a cada hermano, Señor. Si tú ves que hay orgullo en nuestro corazón, si tú ves que hay orgullo en nuestro corazón, Señor del cielo, arráncalo, Señor, y pone humildad en nuestra mente, en nuestro alma, en nuestro espíritu y en nuestro corazón, para que podamos reconocer que tú eres el grande de los grandes, tú eres el santo y nosotros somos los pecadores. En el nombre de Jesús. Por eso que Abel llegó en calidad de pecador, y conforme a lo que ha establecido Dios por medio de su sacrificio, expresaba humildad, sinceridad, obediencia y fe. Todos de nosotros tenemos que tener esa actitud, tenemos que tener, hermanos míos, humildad, sinceridad, obediencia y fe en nuestro corazón. Tenemos que tener esto, hermanito mío, en nuestro corazón. Tenemos que agradar a Dios con esto. Y cuando tenemos la sinceridad, la humildad, la obediencia y la fe, de este modo podemos buscar el beneficio nuevo y del nuevo pacto y de la misericordia, que por medio de la simiente prometida, su sacrificio tenía una expresión que Dios aceptó a Abel. Abel lo ofrendó en fe, pero Caín no ofrendó por fe. Te hago una pregunta. Ofréndale a Dios tu mejor oración por fe, tu mejor alabanza por fe.
Ofrécele a Dios lo que tiene en tu corazón. Ofrécelo con fe, con una actitud de fe, y que va a creer que Dios te va a contestar. Amén. Y en todas las épocas ha habido dos clases de adoradores, hermanos míos. Ha habido dos clases de adoradores. La manera de Caín y de Abel, a saber, lo orgulloso y lo endurecido, que desparecía el método de salvación del Evangelio, que intenta agradar a Dios con método diseñado por ellos mismos. Porque hay personas que dicen, si lo hago así, Dios me va a otorgar eso. Si voy a hacer así, se hace su propia invención. Pero el Evangelio no funciona así, hermanico. El Evangelio no funciona así, hermano. El método de la salvación no así. Tenemos que agradar a Dios primeramente y ser obediente a la palabra. Y tener un corazón humilde. Porque los creyentes humildes, lo que se acerca a Él por el camino que Él ha revelado. Los que son humildes y pueden agradar a Dios, los orgullosos no, pero los humildes se acercan del camino de Jehová. Pero Caín, hermano mío, se entregó a la ira del maligno contra Abel. Él había dentro de él un espíritu maligno, un espíritu de descontento, un espíritu de rebelión contra Dios. Por desgracia, hermano mío, a manojo, hermano mío, a manojo hay así a manojo hay personas en los cultos que no vienen a adorar a Dios. Están descontentos, están rebeldía contra el pastor, están rebeldes porque ahí hay esto, están rebeldes porque por lo otro, están rebeldes contra la palabra. Pero déjame decirte algo, le pido a Dios esta tarde que vaya limpiando cada iglesia, cada mente, cada corazón. Y te ruego, Espíritu Santo, si alguno de nosotros hemos actuado de esta forma, con descontento, con rebelión contra la palabra, contra un hermano, contra el pastor, Señor, te pido perdón, Padre, por nuestro pecado, y si lo hemos hecho conscientemente e inconscientemente. Padre, te ruego, Padre del cielo, Padre Santo, ahora te ruego, Espíritu Santo, que cada uno de nosotros, Señor, que nos ayude, Señor, a ver los espíritus malignos y los espíritus de rebelión, para poder orar, para que tú puedas tirarlo de la iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántas rebeliones hemos hecho contra Dios, hermano? Y a veces Dios nota nuestras pasiones. Me está diciendo, Dios nota nuestras pasiones. Dios nota cuando no estemos contentos y estamos pecando y no estamos contentos. No hay mirada, porque Caín tenía una mirada de enfadamiento, una mirada de envidia, una mirada fastidioso, una envidia, tenía una envidia, hermano mío. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una mirada de enfadamiento contra el hermano? Hemos tenido una mirada contra el pastor de envidia, hemos tenido una mirada de celo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido mirada de esta forma? Pero dice la palabra de Dios que tenemos que ser semejantes a Él, tenemos que pensar como piensa Él, tenemos que mirar como mira Él, tenemos que hablar como habla Él, tenemos que andar como anda Él. Pero déjame decirte algo en esta tarde, hermano mío, que alegro, hermano mío, lo creo por la fe, Padre del cielo. Si yo le pido perdón a Dios por mí antes, Señor, si he mirado a una persona por envidia, si he mirado a una persona sin amor, si he mirado a una persona, Padre, porque le tenía enojo, perdóname si le he hecho, Señor, conscientemente o inconscientemente, Jehová del cielo. Padre, ayúdame a tener ojo de amor para mis hermanos, ojo de amor para mis hermanas, ojo de amor para el pastor. Señor, ayúdame a siete fiel, y escucharte, Señor, y obedecerte y ser humilde. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido rebeliones? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido caminos pecaminosos? ¿Cuántos de nosotros hemos mirado con enojo a un hermano y con envidia? Pero su ojo, a él no se le escapa nada, porque el ojo de Jehová, dice, ¿dónde te pondrá a esconder? Que el ojo de Jehová no te vea. No podemos escapar de esconder un pecado a nuestro Señor, no podemos esconder nada a Cristo, porque Él todo lo sabe. Lo que quiere Él, que tú lo
que tú lo confeses y digas: Señor, perdóname si he hecho daño a una persona, perdóname, Señor, si he mirado con el ojo de envidia, pero Señor, te pido misericordia, que me perdone y que me limpie de toda maldad, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido mirada de esta forma? ¿Cuántos de nosotros, hermanito mío, a Dios no le deja su ojo, no hay que se le escape? El Señor, cuando vio a Caín, a este hombre que estaba rebelde, Dios lo estaba probando, ¿sabe? Dios no le ha dicho: te tiro, no, le ha dicho que no le agradaba ni la ofrenda ni Abel, porque Abel le ha hecho con un mal corazón, con rebeldía. Pero Dios lo estaba recogiendo para ponerlo en camino correcto, para que pueda aceptar sus ofrendas. A veces Dios no lo acepta, nos da una disciplina para ponernos en el buen camino. Si alguno entiende esto como un anuncio de misericordia, si no fuera pecado, si no la fuera hecho bien, el pecado de este se fuera quedado. Pero Dios dice: para que no peque, hazlo bien, hazlo con buen corazón, porque dice la palabra de Dios que Dios busca personas en espíritu y en verdad, que le adoren, adoradores en espíritu y en verdad, no pamplineros, no personas que pecan. Pero Dios quiere ponerte en el camino correcto y quiere extender su misericordia y perdonar tus pecados. Pero Dios quiere que la ofrenda por el pecado está en la puerta. El pecado está en la puerta, como a Caín. Has cuidado que puede ganar. ¿Cómo puedo hacer, pastor, si el pecado está en mi puerta? ¿Cómo puedo hacer para no caer dentro? Solamente pídele a Dios que te preste fuerza, que te dé amor, que te dé lo que necesitas para no caer en la tentación de ese pecado. Porque tú puedes beneficiarte de ese pecado si te gusta, pero la misma palabra significa pecado y sacrificio por el pecado. Aunque no haya hecho bien, no te desesperes, porque todavía hay remedio en esta mano. Se dice que Cristo es la gran ofrenda por el pecador. Esta es la puerta. Hermano, si has pecado, si el pecado está delante de tu puerta y has cogido de este pecado o has caído de este pecado, hay uno en esta tarde, hay uno, no te desesperes, que hay uno todavía, que hay remedio para tu vida. Está en la mano de Dios, porque Jesucristo es la gran ofrenda que se ha entregado por el pecado. Esta es la puerta que Dios te da esta tarde, no la puerta esta, pero hay la puerta, Señor. Te doy mi palabra, que ese pecado, si tiene un pecado delante de tu puerta, Dios te doy otra puerta, que es Cristo, que es la ofrenda. Él perdona tus pecados, Él perdona tu caída. Pero entonces va a decirme: bien, merece perecer en su pecado. Pues, ¿y cómo? Tenemos que perecer en nuestros pecados. Lo que no vale. ¿Cómo puede ser, Juan, que Dios me perdona si no merezco que me perdone a Dios? Tengo que perecer en mi pecado. Pero Dios te dice que Él está en la puerta. Dios te dice: estoy en la puerta, estoy pegando. Estoy aquí para perdonarte. No sé por qué lo digo, hermanito mío, pero Dios te quiere perdonar tu pecado. Dios te quiere levantar de tu caída. Dios quiere que te acerque a la puerta llamado Jesucristo y que le pidas socorro. El beneficio de esta ofrenda por el pecado, la aceptación de la ofrenda. Porque la aceptación de la ofrenda de Abel por parte de Dios no cambió el derecho, haciendo suyo. Entonces, ¿por qué se había enojado tanto Caín? ¿Por qué se había enojado tanto por ese pecado? Cuando se busca en forma estética y justa la causa. Déjame decirte algo en esta tarde. Dios quiere que te acerque a la puerta.
No haga como Caín, a lo mejor ha tenido mucho enfadamiento, a lo mejor está enojado mucho, está enfadado, ha tenido muchos caminos pecaminosos, está muy apasionado en las cosas, vive en inquietudes, pero Dios te dice en esta tarde, soy la puerta que te puede ayudar, soy la puerta que te puede restaurar, soy la puerta. Tanto promesa de Dios como la fe de Adán. Eva trajo al mundo una nueva vida y pensó que su hijo era la simiente prometida. Un posible traducción sería: he querido varón el Señor. Caín significa ha querido, se miraba al niño como un don de Dios. Y Abel, vanidad, como he dicho antes, vapor, surge separado de Dios, quizá de la disolución. Pero Eva, ¿por qué Caín no era la simiente prometida? Del mismo principio vemos una división del trabajo puesto, que a Caín se identifica con la tierra y a Abel con el ganado. Como Dios ya había maldecido la tierra, por eso Caín se identificaba con esa maldición. Esta es la primera familia que debe conocido un lugar definido de adoración, por lo cual los hijos trabajaron la ofrenda hacia el Señor. Quizá se le debe a que la gloria de Dios habitara en el árbol de la vida con el camino guardado por los querubines. Pero el libro de los Hebreos 11:4 dice: por la fe de Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que lo de Caín, por lo cual recibió el testimonio de ese justo. Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de que está muerto, habla todavía la palabra. Déjame decirte algo, dice la palabra de Jehová: si tú tienes algo con tu hermano, antes de venir al altar, depositar una ofrenda, corre antes que eso se acueste y reconcíliate con tu hermano. No sé por qué lo digo, lo sabe Dios. No sé por qué te lo cuento, pero Dios quiere que en esta tarde te reconcilie primeramente con el Señor, y si con un familiar hace tiempo que no habla, o con un amigo, reconcíliate. Pero primeramente, si estás enfadado con Dios, reconcíliate con el Señor. Dios me lo pone fuerte en mi corazón. Reconcíliate con Dios si estás enfadado con Dios, hermanito. Dios me lo pone muy fuerte en mi corazón. Reconcíliate con el Señor. Y aquí sigue el ejemplo ilustre de la fe de gente del Antiguo Testamento. Abel trabajó un sacrificio expiatorio de las primicias del rebaño, reconociendo como pecador que merecía de morir y esperando misericordia solo por medio de gran sacrificio. Porque la ira y la enemistad orgullosa de Caín contra el aceptado adorador de Dios, el primer adorador era Abel. Ahí lo dice la palabra. Caín contra el aceptado adorador de Dios condujo al espantoso efecto de lo mismo principio que produce en toda la época: la persecución cruel y hasta el asesinato de los creyentes. Por la fe, Abel habla todavía, aunque esté muerto, dejó un ejemplo instructivo y elocuente. Pero hay otro hombre en la Biblia, Enoc, que fue trasladado o transportado porque él no vio la muerte. Dios se lo llevó así. Dios lo llevó al cielo, como hará Cristo con los santos que estén vivos en la segunda venida. No podemos ir a Dios a menos que creamos que Él es lo que Él mismo ha revelado, ser las Escrituras, y lo que desea hallar a Dios debe buscarlo con todo su corazón, porque dice en la palabra de Jehová que tenemos que buscar a Cristo con todo nuestro pensamiento, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Así se busca a Dios, porque la fe de Noé influyó a su práctica, lo llevó a preparar el arca. Su fe condenó la incredulidad de los demás y a su obediencia condenó y el del precio y la rebelión de ellos. Pero los buenos ejemplos, hermanos míos, los buenos ejemplos se convierten
a los pecadores y a los que condenan. Esto muestra cómo los creyentes, estando avisados por Dios que se escape de la ira venidera, son movidos por el temor a refugiarse en Cristo y llegar a ser heredor de la justicia, de la fe. Por eso que Abel trabajó su ofrenda por fe, porque en los libros del Romano dice que no hay un Dios para los judíos que sea más bueno y otro para los paganos que sea más bueno. No, el Señor es el Padre de todos los hombres y las hermanas. La promesa es que la misma para todos. Lo que invoca el nombre del Señor Jesús como Hijo de Dios, como Dios manifestado en carne. Entonces, hermanos míos, todos los creyentes de esta clase invocan al Señor Jesús y nadie más le hará tan humilde y sinceramente. Pero ¿cómo podría invocar a Jesús, el Salvador divino, a cualquiera que no lo ha escuchado hablar de él? ¿Cuál es la vida del cristiano sin una vida de oración? Si no tiene una vida de oración, ¿cuál es la vida del cristiano entonces, hermanito? Eso demuestra que sentimos nuestra dependencia de Él y que estamos listos para rendirnos a Él. Y tenemos la perspectiva confiada de acercarnos de todo lo nuestro de parte de Él. Y eso, hermano, es necesario que el Evangelio fuera predicado a los gentiles, aunque debe mostrarle a lo que tiene que creer. Que recibimos debería de tener el Evangelio entre aquello que tiene de que predicarle. El Evangelio es dado no solo para ser conocido, pero para creerlo, sino para ser también obedecido. El Evangelio no es justo para evangelizar, no Dios no te la da justo para que hable de su palabra, no, para que la gente lo conozca, para que la gente crea y para que la gente obedezca a la palabra de Dios. Eso no es un sistema de negocio, no, sino una regla de conducta. Es el comienzo del desarrollo y del poder de la fe. Viene por escuchar la palabra de Dios. Pero solo escuchar la palabra no, porque la palabra de Dios fortalecerá y va a fortalecer tu fe en el nombre de Jesús. Tenemos que enseñar que la fe viene por escuchar la palabra. Dios debe haber enseñado a Adán y a su familia cómo acercarse de Él. Se incluye el sacrificio de sangre, pero los tratos solamente de Dios, los trató Dios solamente con el hombre, son a veces llamados pacto. Aquí en el testamento es la voluntad de una persona que deja legado a las personas que nombra y que solo se hace efectivo a su muerte. Así Cristo murió no solo por tener la bendición de la salvación, pero para nosotros, sino para dar poder a su disposición todo lo que hacemos, porque todos somos culpables delante de Dios por culpa del pecado, hermano mío, y tenemos que renunciar a toda cosa, a todo pecado y hacer todas cosas buenas, pero para Dios, pero tenemos que estar dispuestos para nuestro Señor a demostrar la grandeza de su misericordia. Tenemos que proclamar el pacto de la gracia. Nadie podía ser limpio para un pecador, ni siquiera sus deberes religiosos lo puede salvar, que pueda quitarle la culpa, tampoco con la muerte de un sacrificio de valor insuficiente para este fin, a menos que dependiera continuamente de ello. Pero tenemos que atribuir todas las verdades, toda la buena obra a la misma causa que todo le procura y ofrecerlo todo nuestro sacrificio espiritual, como rociando con la sangre de Cristo, seamos así purificados de su contaminación. Que Dios nos purifique y tenemos que estar como Él, tenemos que estar sacrificados espiritualmente y tenemos que recibir la sangre de Cristo para ser purificados en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto quieren recibir esa sangre? ¿Cuánto? Pero no pueden recibir la sangre de Cristo si está enfadado con Dios. Porque el libro de los Hebreos 9:22 afirma que debe de haber derramado sangre delante que existiera remisión de pecado. Pero Caín trajo a la tierra maldita una ofrenda sin sangre. Su ofrenda tal vez fue sincera, pero no la aceptó. No tenía fe en la palabra de Dios, ni dependía del sacrificio de un sustituto. A lo mejor Dios respondió por fuego y así consumió la ofrenda de Abel, pero la de Caín se quedó en el altar.
Porque Caín tenía cierta forma de piedra de religión, pero negó el poder de Dios. Libro de Primera de Juan indica que Caín era el hijo del diablo. Caín era el hijo del diablo, y esto significa que practicaba una falsa justicia, una justicia de la carne y no la justicia de Dios por fe. Jesús llamó hijo del diablo, lo llamó hijo del diablo a los fariseos que se autojustificaban y culpó a lo que ellos querían. Pero por la muerte de Abel habla acerca del camino del Caín. La muerte de Abel, la palabra sigue hablando siempre de él, pero también habla de cerca del camino de Caín, que es la hacienda de la religión sin sangre, la religión basada en buena obra religiosa y justicia propia de hombre. Solo hay dos religiones en el mundo: la de Abel, que depende de la sangre de Cristo y la obra consumadora de la cruz, y la de Caín, que depende de las buenas obras y de la religión y que agrada solamente a los hombres. Solamente hay dos conductas: una que conduce al cielo y una que conduce al infierno. Si está enojado, y voy a concluir con esto, si está enojado contra Dios, si está enfadado contra el Señor, o cualquier persona ha tenido envidia, ha tenido ira, ha tenido cualquier cosa en tu corazón contra una persona o contra el Señor mismo, Dios te dice que tiene que venir a la puerta, de acercarte a los pies de Cristo. Él te quiere perdonar, te quiere limpiar y te quiere reponer en el camino de nuevo. Pero si tú no aceptas y te quedas basada como Caín en tu propio pensamiento, en tu propia justicia, en tu propia religión, entonces tú estás viviendo como Caín. No depende de Dios, sino que depende de las buenas obras que tú haces y de la religión que tú te inventas, y nada más que quieres tú agradar a los hombres y a las mujeres. Y la conducta tuya será ir al infierno. Pero si tú quieres arrepentirte en los pies de Cristo, acercarte como está escrito en la palabra, y te reconoce que está enfadado, al reconocer que tiene envidia o que tiene algo con el hermano, entonces tú dependes de Cristo. Si no lo conoces, dependes de Cristo. Cristo te limpiará con su sangre, su obra consumadora en la cruz, y entonces depende tú de la palabra de Dios y depende de Cristo, y entonces tu conducta te llevará hacia el cielo en el nombre de Jesús. Y te voy a hacer una pregunta sencilla: ¿de qué depende tú? ¿De Dios o de la carne? Je prie tout à l'heure Marie, je finis ça et je prie pour ton mari après. Yo lo creo por la fe. ¿De qué depende tú? ¿De la carne? ¿De la carne o del espíritu? ¿Y de qué depende? Si depende del espíritu, depende de Dios. Pero si depende de la carne, va a ser tu propia justicia. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho nuestra propia justicia? ¿Cuántas veces hemos hecho nuestra propia justicia? Yo no le hablo porque es que ha comenzado. Yo no voy al culto, si va él yo no voy porque el pastor tiene que tirar a él, porque es que ha comenzado. Queremos hacer nuestra propia justicia, pero dejamos que Dios haga la suya, no la nuestra. ¿A qué quieres agradar tú? ¿A los hombres o a Dios? ¿A qué quieren agradar tú? Yo, que Dios me ayude, quiero agradar al Rey del Rey. Y para agradarle a Él, tengo que reconocer que soy pecador. Tengo que reconocer que me he enfadado. Tengo que reconocer que he tenido envidia. Pero Señor, tu sangre me limpia. Quiero obedecerte. Quiero tener un corazón purificado por ti, Señor. Y obedecer a tu palabra. Y coger el camino que me lleva al cielo. Y que mi vida depende de ti. Esto quiero ser yo, hermano. Yo quiero depender de Dios. Hay personas que dependen de su dinero. Hay personas que dependen de ellos mismos. Pero yo no, hermano. Yo dependo de Él.
Yo dependo de Él. Yo dependo de mi Cristo. Y voy a hacer un llamamiento y acabo. Si la palabra te ha hablado esta tarde, y lo siento en mi corazón fuerte, si te enfadado con un hermano, con una hermana, te enfadado por envidia, por cualquier cosa, o te enfadado con el Señor porque Dios no te ha dado lo que tú has querido, dile, pastor, ora por mí. Escribe, ora por mí y yo sé por qué orar. La gloria es tuya. La gloria es tuya, Señor. Y quiere que ore por ti si te enfadado con alguien o con el pastor. Si te enfadado con una hermana en el culto, o por el coro, o por un cante. Si te enfadado por cualquier cosa, Dios te llama a que te acerques. Sí, Rocío, antes voy a orar por la hermana María, por su marido, para que Dios le ayude, porque tiene problemas en su hogar, ¿vale? Ya luego oraré por ti, Rocío. Padre del cielo, te presento la casa de ma sœur Marie, Padre Santo. Tu vois, Señor, a su compañero, Señor del cielo. Tú ves lo que ha escrito ella, Señor, que quiere marcharse un weekend, Padre, irse en discoteca, Señor, que eso no vale, Padre del cielo. Padre, te ruego que tú vayas tratándole, Jehová, que tú vayas, Señor, tratándole con amor y cariño, Padre del cielo. Y te ruego, Espíritu Santo, te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú vayas trayéndole, Padre, en su mente y que la aclare, Señor, que esto no vale, Padre. Ayuda a mi hermana, Señor del cielo, que ella necesita, Señor. Ella necesita, Jehová, que tú la vayas tratando, que tú la vayas administrando, Señor. Pero ella necesita, Señor del cielo, que tú la toques, que tú la guardes y que tú la aconsejes esta noche, Señor. Padre, bendícela María, Padre del cielo, y ayúdale, Señor del cielo. Extiende tu mano poderosa y santa sobre su vida, Señor, porque lo creo por la fe, Espíritu Santo, que tú puedes hacerlo, porque tú tienes el poder, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, porque yo sé que está aquí. Gracias por su vida, gracias por su alma, gracias por su espíritu, Señor. Ayúdale, Señor. Padre, bendícela. También te pido, Padre, por el hermano Rocío, Padre. Gracias por lo que hace en su vida, Señor. Ella necesita, Padre, que tú le perdones, que tú la ayudes, que tú la levantes, que tú la fortalezcas. Señor, te pido por su vida espiritual, que tú sigas, Padre, ministrándole con poder y gloria, Señor. También te pido, Señor, que tú la trates con cariño y misericordia, Jehová del cielo, porque tú eres el Dios vivo, Padre. Y lo creo, Señor, que tú puedes hacerlo, Padre. Padre, por favor te pido, Señor, que tú actúes en su vida ahora. Que tu mano divina y santa vaya tratándole, Señor. Ahora, Padre. Croba babasella, quema, seria, quema. Que la hermana María no tenga miedo. Jehová me dice que no tenga miedo, Marie. Car la main de Dieu est posée dans ton foyer. Tu n'as rien à faire. Seulement prier Dieu. Car Dieu, lui, va agir. Seulement lui fait les choses. Nous sommes incapables de faire quelque chose. Dans des problèmes aussi difficiles, dans les difficultés les plus grandes que nous pouvons avoir, nous pouvons seulement que prier. Que Dieu vienne nous secourir. Que Dieu vienne nous prendre et vienne nous aider. Et qu'il vienne à notre secours. Et ce soir, Seigneur, tu vas ouvrir une porte de secours pour ma sœur Marie. Tu vois le problème qu'il y a dans son foyer.
Crocaya quema baba que ya soya. Crocama basaya quema bateba. Crocaya seria baba seria que. Vicky, je vais prier pour tes angoisses. Crocama aquella crema soria cama. Je sais que Dieu va agir dans la maison de ma soeur Marie. Seigneur, réprimande les plans du diable. Jette-les de son foyer. Maintenant, Seigneur, que ta lumière pénètre dans le cœur et en la mente de son mari et dans les pensées de son compagnon. Éclaire-les, Seigneur, que ta divine lumière rentre en eux, que ton évangile se fasse réel dans leur vie. Montre-y le chemin, Seigneur, que todo lo puedes hacer, Padre. Lo creo, Señor. Crocama va a serme. Te presento la hermana Vicky, Señor. Reprendemos toute angoisse, Seigneur. Chasse toute angoisse en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda ansiedad, toda angoisse, toda depresión, toute inquiétude, Seigneur, arrancáselo de su corazón. Seigneur, tout le poids qu'elle puisse porter, Seigneur, ces fardeaux, Seigneur Jésus. Tu dis, Seigneur, que nous devons porter la croix, tu nous la feras plus légère. Seigneur, nous portons nos fardeaux et nous portons nos fardeaux en dépit, Seigneur. Car seul toi, tu peux, Seigneur, nous alléger nos fardeaux. Seigneur, nous déposons tous les problèmes. Nous déposons, Seigneur, toutes choses qu'il y a dans notre cœur. Nous venons à tes pieds, Seigneur Jésus, pour que tu puisses nous aider. Maintenant, Seigneur, bénis chaque malade. Tu es en train de visiter maintenant ma soeur Marie et ma soeur Vicky. Y mi prima Latina también, Señor. Tu es en train de visiter a Rocío también, Padre. Socrema Saria que también la casa de la Pilar, Señor. La casa de mi Padre por igual. Socoba Maseria Serde. Crecama Masaka Baba que Babatema. Crocayo soy aquel. Crocaya sala aquel. Crocama saya coya Maseria quema. Soqueria talla crema babatella quema. Soquema baba seria coya bebete. Crema saya coya babatalla tema. Creia soya batella aquella soya. Soy aquel que guarda tu casa, crema saya quema. Soy aquel camasella que defiende tu casa, crecama mamá serve. Crocama mamá ser, crema va ser quema, que aquel mamá seria quema, crema masella cama mamá ser, soy aquel que te guarda, quema maserla en los caminos, crema sara batalla, se puede levantar viento contrario, corre cama que va a serve. Se puede levantar gran dificultad, creo mamá, grande problema, creo mamá, pero yo soy aquel que reprende los vientos y que reprende las horas. Yo soy aquel que guardo tu arca, yo soy aquel que guardo tu casa, tu familia, tu compañero, tus hijos, tus nietos. Yo soy aquel que cada día te veo cuando te despierta. Yo soy aquel que te conduce en toda la verdad. Yo soy aquel que te fortalezco. Yo soy aquel que te ayudo. Yo soy aquel que ando contigo cada día, cada instante. Yo soy aquel que perdono tu pecado, que te limpia de tus maldades. Yo soy aquel que cada día que tú respiras, yo estoy a tu lado. Yo soy aquel que guarda tus sueños cuando tú estás durmiendo. Yo soy aquel que guarda tu familia cuando tú no estás. Yo soy aquel que cuido de tus hijos y le hago engrandecer. Yo soy aquel que estoy contigo hasta el fin del mundo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tropa baba crema, quema, serve, quema.
Saria toya keya soya kam. Creka baba que baba 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 saria. Ay Señor, Señor, porfa, ten misericordia, ten misericordia. La cama, baba, 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 baba. Cracaba, sacaba, baba, baba, baba. Croqueba, que baba, 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 que cababa, Sara. Señor, te pido por la casa de mi hermana Pilar, por sus compañeros, Señor, que tú, Padre, los guardes, los proteges, Señor, bendice toda su familia, sus hijos, Padre, bendice, Padre, todos los familiares que la rodean, Señor. Te pido por su vida, ese matrimonio, que tú le ayudes, Señor. Con día, Señor, podemos contemplarlo con nuestros ojos y verlo, Señor. Padre, y darle un abrazo a mi hermano Luis, Señor. Poder estar con él, Padre del cielo, y disfrutar contigo, Padre, y con mi hermana la Pilar también, Padre. Un día, Señor, si tú permites, Señor, que pueda verlo, mis hermanos y mis hermanas, Padre, en realidad, y está compartiendo un culto con ellos, Señor. Padre, por favor, Señor, tú eres el Dios que prepara con cada circunstancia. Te ruego, Señor Jehová del cielo, que tú vayas tratándole, Padre, y te ruego, Espíritu Santo, que tú vayas bendiciéndole, que tú vayas tratándole, Padre, a mi hermana la Pilar y a su compañero, y te ruego, Espíritu Santo, que tú vayas bendiciendo cada uno de ellos, Señor, porque tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios vivo, Señor, y te doy gracias, Jehová, porque tú eres nuestro Padre, nuestro refugio, nuestra roca. Te doy gracias, Señor, porque te pertenecemos. Te doy gracias, Señor del cielo, porque tú eres Dios vivo. Gracias por todo, Padre. Gracias por mi hermana la Vicky, por mi hermana la Rocío, Señor, por mi hermana Fernández Pupi, Padre. Bendiciones para todos los que están entre la pantalla, Señor. Que tú les sigas ministrando y tratándole con poder y gloria. Pero esta noche, Señor, tú vas a dar un sueño a cada uno, Señor. Tú vas a dar un sueño a cada uno. Tú le vas a hablar, Señor, esta tarde, Señor. Tú le vas a hablar y ellos se van a fortalecer por medio de tu palabra, Señor. Y lo creo, Padre, que tú vas a tocar a cada uno de ellos. Tú vas a tratar los corazones de cada uno de ellos. Y lo creo por la fe, Señor, que tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, hasta aquí, la verdad que me siento en paz en mi corazón. Siento la alegría en el corazón de la hermana Vicky. Siento alegría en el corazón de la Pilar y del Luis. Pero vamos a hacer esa última oración por mi hermana la Pupi Fernández. Señor, te presento mi hermana la Pupi, Padre. Que tú la bendiga, que tú la guardes y la cuides, Señor. Gracias, Vicky, también a ti, su hermano. Padre, por favor, te pido, Señor. Igualmente, mira, vamos a acabar con la oración de nuestra hermana Pupi. Padre, por favor, te pido, Padre del cielo, que tú vayas tratándole, Padre. Trátale con amor, cariño, misericordia, Señor. Y te ruego, Espíritu Santo, que tú, Padre, trabaje el corazón de mi hermana la Pupi, Padre. Veo como tiene inquietudes dentro, Señor. Si tiene inquietudes, Padre, dentro, preocupaciones, Señor del cielo, que tú, Padre, le ayudes y le dé la solución a esa preocupación, Padre. Y te ruego, Espíritu Santo, que tú vayas actuando sobre su vida, que tú vayas actuando, Padre, y tú la vayas fortaleciendo y ayudándole, Señor, porque lo creo por la fe, Jehová del cielo, que tú la vas a bendecir en gran manera. Padre, bendícela, Señor, cuídala, Señor, porque tú tienes el poder. Y siento como ahora está sacando algo de su corazón, esa inquietud, Padre, esa preocupación, que se marche y la coja tú, Padre. Dejemos, Padre, en la cruz del Calvario lo que hay en nuestro corazón, Padre, que nos pesa tanto, pero tú nos harás nuestra carga ligera, Jehová del cielo, y lo creo, Señor, que el corazón ahora lo va a alejar, Padre, le va a quitar esto, le va a poner más suave su corazón, Señor, y que su mente
su pensamiento y su corazón no piense más a lo que la preocupa, Señor. Solamente que ella se agarre a ti, tu palabra y tu promesa, y tú haces el resto, Señor. Y lo creo, Padre. Lo creo con la fe que Dios está actuando en la Pupi. Y va a sentirse como el corazón va a ir mejor. Y esa preocupación se está marchando en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo creo por la fe. Y reprendemos todo demonio que quiera romper el matrimonio de mi hermana la María. Reprendemos toda obra satánica, toda tiniebla que salga de su casa ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor, ata a su compañero y a la María en el lazo del amor de tu palabra, para que tú lo bendigas, para que tú lo bendigas, lo guardes y lo cuides.